Bob Ferguson es un ex militante de French 75, un grupo revolucionario que libera a los inmigrantes y desafía el sistema que los oprime. La lucha constante y sobrevivir al día alimenta el fuego de la pasión entre la lideresa del movimiento y él. Y como resultado tenemos el nacimiento de una familia. Pero, perfidia lleva la rebelión en la sangre. Y esto hace que limite su destino, hasta el punto de verse atrapada. Y aquí es cuando decide abandonarlo todo, pero traicionando a su gente. 16 años después, las consecuencias de esa decisión persiguen a Bob, que decidió criar a su hija, alejarse del mundo que conocía y convertirse en un hombre paranoico que se refugia en el alcohol. La desaparición de su hija lo desespera y lo obliga a recurrir a contactos que daba por perdidos para encontrarla y sobre todo salvarla de las garras del coronel Lockjaw, quien busca borrar cualquier rastro que lo vincule con perfidia. Una batalla tras otra adapta a nuestros tiempos la novela de Vineland de Thomas Pynchon, que nos habla sobre movimientos contraculturales de los 60 y 80 ambientada en un pueblo ficticio de California. Y por más que el director afirme que solo trata de vender entradas de cine para una película de ficción, no podemos evitar compararla con la situación política y social que se vive en el mundo, y en especial en Estados Unidos. Yo soy Vania Uribe y junto a María Inés Gutiérrez vamos a hablar sobre esta película que parece que ya tiene asegurado el reconocimiento a Mejor Película por los premios de la Academia. ¿Cómo estás, María Inés? Hola, Vania, ¿qué tal? Aquí contigo para reflexionar acerca de todo lo que se da en la trama de la película, Sí. La conducta, el comportamiento de todos los personajes, ¿no? Y todo este fenómeno, todo este manifiesto, ¿no? Parece un manual de supervivencia emocional Tal cual. en un mundo donde el poder ha permeado la vida íntima, privada, que es la familia. Así y de es. eso vamos a ir hablando. Pero antes las redes quiero sociales. saludar a Ay, todos me los encanta. seguidores de nuestras redes. Estamos en Instagram, en TikTok. TikTok y en YouTube. Saludarlos en Sapiens ¿Qué nos pasa? Así es, y sobre todo suscríbanse, comenten, compartan para que nosotras podamos seguir hablando de estas películas y series. Quiero empezar diciendo, fue un loco calato esta película. ¿No? ¿No sentiste que estabas todo el tiempo en tensión? Para empezar, quiero decir también que la música es espectacular, el ritmo es brutal, todas las sensaciones que te genera esta película es, bueno, al menos en mi caso fue como, avánzalo, ya no puedo más, ya no puedo con esta tensión que va a pasar con Yo lo me quedé siguiente. pegada en una gran pregunta. ¿Por qué el director le puso ese nombre a Taylor? A Taylor. Taylor es la actriz Willa. principal. Perfidia. Perfidia Beverly ¿Por qué el Hills. director le puso ese nombre de Perfidia Beverly Hills? Y inmediatamente, porque la primera escena es ella, entonces inmediatamente se me vino la canción de Los Panchos, Ya. Perfidia. Ok. Y cuando me puse a revisar la letra de la canción, dije, qué genial, porque luego la letra coincide mucho con el sentir de los migrantes, con el sentir de cada uno de los personajes. Ok, yo no había hecho esa búsqueda, pero justo ahorita que lo mencionas, lo he buscado en el diccionario y perfidia como tal es tremendo spoiler porque es deslealtad, traición o quebrantamiento de la fe de vida. Porque etimológicamente per es fuera de, Ujú. fidia, fe, fuera de la fe. Ah, mira. Alguien que no sigue la fe, alguien que traiciona, alguien que no. Claro. Y claro, esta canción está utilizada para las traiciones amorosas porque fue una canción de 1940. Ok, antes incluso de que se creara este libro en el que está basado la película. Exactamente, entonces es una, Ay, todo es está una conectado. letra, todo está conectado. O sea, el director creo que ha pensado muy bien todos los simbolismos que están puestos ahí porque nos están dando un mensaje. En este caso el nombre, que yo en terapia familiar siempre preguntamos, y bueno, no es siempre, pero cuando nos llama la atención un nombre, Ujú. siempre, y ese nombre, ¿por qué te lo pusieron? ¿Por qué te pusieron ese nombre? Porque ese nombre, dice una autora, Janine Puyet, es como si marcara, no tu destino, pero si como que marcara algún legado, alguna herencia o algún camino que tú vas a recorrer.
Claro. Entonces, si uno busca el significado de sus nombres, coincidentemente en los ejercicios de genealogía que yo he hecho con los que se forman en terapia familiar, tú De alguna dices, manera sí de alguna manera coinciden, dices, sí, pues claro, mi nombre quiere decir, ¿no? Y entonces, bueno, el nombre de Perfidia pues ya nos va dando cuenta de cómo este personaje va desenvolviéndose a partir de una traición o de las traiciones que comete. Claro, ¿no? El destino de su personaje sobre todo. Esta película fue escrita durante 20 años por Thomas Anderson y de hecho lo que él comenta en las entrevistas es que el último personaje en crear como tal es el de Perfidia y lo fue amoldando a la actriz, no me acuerdo el nombre de la actriz, pero bueno, la actriz que representa pues a Perfidia como tal. Y me parece chévere porque, claro, o sea, escogió el nombre, tienes esto de la canción, tenemos la novela. Y Beverly Hills. Yo recuerdo Beverly Hills, era una serie cuando era pequeña o en los 90, 80, no sé. Okay. Pero Beverly Hills, yo decía, Beverly Hills es una calle en Norteamérica, ¿qué tiene que ver? Y sí, pues, tiene sí, que claro. ver porque estos simbolismos medios irónicos, satíricos que tiene la película, nos muestran, por ejemplo, Beverly Hills, todo el lujo, Claro. todo lo limpio, en lo que este personaje también termina cayendo. Claro, buscando, ¿no? En realidad. Buscando, exactamente. Ok, entonces para la gente que espero que haya visto la película y si no, ya le fuimos con todo con los spoilers. No, que la de Perfidia sale como que en los primeros, ¿qué será? ¿20 minutos? En los aprox. primeros 20 minutos. Para los que no han visto la película, o para los que la han visto, vamos a refrescar un poquito. ¿Quién es Bob Ferguson? ¿Qué es French 75? Bueno, ya lo habíamos mencionado un poco en la introducción, Ferguson, ¿no? Interpretado por Leonardo DiCaprio. Así es. Pues este hombre, claro, primero nos dan toda la introducción de la previa, ¿no? Porque yo cuando estuve buscando la sinopsis, después de ver la película me meto a buscar la sinopsis ya para arrancar a hacer la introducción del capítulo del programa, pero siento que las sinopsis se quedaban muy cortas en cuanto a lo que era la película, porque casi no nombran a Perfidia, sino de frente arrancan con Bob Ferguson, un hombre, ¿no?, de mediana edad que, pucha, la está pasando mal y así sucesivamente, crió sola a su hija y trata de sobrevivir, ¿no?, a la persecución de este coronel. Pero si tú no entiendes todo lo que pasa detrás, realmente no llegas a conectar con la idea de, ¿debería ver esta película solo porque está Leonardo DiCaprio o realmente me van a contar algo mucho más allá? Y realmente creo que Perfidia cumple un papel fundamental. Desde el inicio, la primera plana, la primera imagen que tenemos es de ella súper revolucionaria, ¿no? Que agarra las armas, dispara, es la que lidera todo este primer ataque a la línea de inmigrantes. No, de inmigrantes no es. Bueno, a la línea esta, y tratan de salvar a los inmigrantes, ¿no? Y Bob es un hombre que simplemente escucha órdenes. Entonces le dice, tú tienes que poner aquí, ¿no?, las bombas, hazlo explotar, ejecuta. Y él, bueno, ok. Entonces salvan a esta gente, pero luego la vemos en otra faceta con el grupo que tiene, las Pussycats, si no me equivoco. Y ellas lo que hacen es robar un banco. Entonces ahí tú te haces la pregunta de ¿realmente qué es lo que quiere hacer Perfidia? O sea, ¿se va por el lado de los inmigrantes o también quiere ser una especie de Robin Hood? ¿Quién se queda con ese dinero? ¿A quiénes tratan de asustar? O solo se quieren esta revolución. Claro, solo se quieren meter con el sistema, pero luego le vemos que este coronel se obsesiona con ella, con su cuerpo. O sea, realmente es un tema de cosificación más que de otra cosa. Además, porque él iba o sea, Perfidia como tal, una mujer afroamericana, iba en contra de los ideales de la pureza blanca, ¿no?, que él buscaba al grupo que quería pertenecer. Entonces, estas diferencias con respecto a lo que él quería en su vida no concuerdan con esta obsesión que tiene con ella. Ahora, el coronel Lockjaw es como la representación del Estado, ¿no? Porque, a ver, voy a traer, cuando empecé también a revisar y a hacer una analogía
y entender qué pasa en esta dinámica de persecuciones y paranoias y revoluciones. Definitivamente aquí no es una película, esta no es una película de acción, esta es una película en donde podemos ver reflejado el control máximo de un Estado en diferentes instancias. Control desde la política, control desde a las familias, ¿no? Y control sobre los cuerpos. Y hay un autor que me gusta mucho que se llama Michel Foucault, y que él habla de que las sociedades se organizan en instituciones que se pueden controlar a través de disciplinas. Puede ser la escuela, el hospital, el encierro, la cárcel. Pero luego este concepto es desarrollado por otro autor que se llama Gilles Deleuze, que dice que pasamos de la sociedad del control, de las disciplinarias, a una sociedad de control donde ya no necesitan encerrarte para controlarte, sino es a través de... Es más sutil, es más fugaz, es a través de los sistemas, las redes, a través del consumo, a través de la economía, a través de lo que digitas y las consumes en el día a día. Lo consumes. Y para Foucault, los estados necesitan cuerpos débiles para que luego se sometan y obedezcan. Y para mí Perfidia cumple con esa descripción. Porque ella, digamos, aparece como una revolucionaria que de verdad no se sabe qué cosa busca, qué cosa quiere, pero es pelear anárquicamente por algo que de repente no está de acuerdo, y por la represión u opresión que sí se nota que hay. Sin embargo, luego busca, traiciona y se somete para su seguridad. Para su inmunidad. Para su inmunidad. Cayó en el sistema del control. Se vuelve un cuerpo débil que el Estado necesita para sus fines, ¿no? O sea, para sacar la información, para a través de ella, como domesticar a los demás. Entonces, muy débil, ¿no? Es una figura que representa, o sea, el nombre de Perfidia es la sentencia social, es lo que te quería decir hace un rato, ¿no? Entonces, el Estado necesita de ella para que la revolución se normalice, para calmar a los demás y que se sometan a las reglas que el sistema nos está tratando de imponer. Sí, aunque igual ahí nos hemos saltado una partecita que es por qué Perfidia cae finalmente en las garras de la opresión como tal, y es porque ella queda embarazada. Y no se da cuenta que el embarazo en realidad debería detenerla en este tema, porque finalmente es peligroso, ¿no? El hecho de que esté cargando armas, que esté haciendo el embarazo pudo haber sido una forma de resistir a toda esta opresión o sistema, pero ella no se da cuenta. Claro, ella no se da cuenta. Es más, hay una parte en la que Bob dice, realmente no se da cuenta que está embarazada. Luego da luz a esta niña. Escena muy fuerte, ¿no? Sí, claro, porque ella está así con la bebida, con el alcohol, divirtiéndose, ¿no? Y sí, la escena con la barriga, brutal, me pareció irresponsable totalmente. Sí. Y después de que da luz, pasa algo que yo dije, ya sé por dónde vamos a tocar esta película, que fue el tema de, no sé si vendría a ser una depresión posparto, pero ella dice que Bob está pegado a su bebé y que ella no se siente querida, no se siente observada. Y por esa razón es que deja a su familia para continuar con esta línea de revolucionarias, porque tanto la abuela como la tía le dicen a Bob, amigo, ella está corriendo. Claro, ellas le dicen, ella está corriendo y tú recién estás caminando, y ella viene de un linaje de mujeres revolucionarias. Entonces esa excusa hace que, claro, Perfidia se largue y cometa pues todos estos errores, porque creo que hasta el momento no le había hecho daño a alguien más, sino era más bulla, ¿no? Y tratar de salvar la vida de los inmigrantes. Instaurar el miedo. Exacto, a través del miedo, pero ya cuando lo realmente pues acaba con la vida de alguien es cuando la empiezan a perseguir y es atrapada. Y el coronel, que estaba obsesionado con ella y que ya había tenido un encuentro pues con ella, simplemente le dice, la única forma en la que yo te ayude es que tú sueltes la información de tu gente. Pero te das cuenta, es que el coronel
estaba tan obsesionado que empieza a controlarla y a vigilarla. Y Sí, él claro. sabía perfectamente en dónde estaban sus movimientos. Cuando ella va al banco y roba, él la estaba viendo a través de los binoculares, y esa escena me parece perfecta porque es la metáfora del control del que estaba hablando Deleuze o Michel Foucault. Claro. ¿No? De cómo están ¿no? Cada paso que das está sumamente vigilado. Y sobre todo creo que en Estados Unidos tienen esto de Mira, te cuando estoy tú mirando, cuando ¿no? tú vas a los aeropuertos, nada más date cuenta cómo te revisan al revés y al derecho, por poco no te voltean, no te meten a los cuartitos como para que si algo no les cuadra Claro. bien. O sea, viven en una constante persecución o paranoia, ¿no? Bueno, producto de todas estas formas que ellos tienen también como de controlar, de disciplinar, de que nada se les vaya de las manos, Sí. ¿no? Sí. Entonces, es una figura, o sea, es interesante digamos, esta forma que ella tiene como de seguir en esta revolución, en esta idea que cree que le va a salvar la vida o cree que, no sé, va a hacer el cambio del mundo. Creo que es lo que ella piensa, y los revolucionarios también, ¿no? Sí, de hecho creo que el concepto de Vamos la a cambiar el revolución, mundo. estos grupos que son ya de alguna manera muy radicales, es vamos a cambiar el mundo, pero a la fuerza, no es como progresivo, no es buscando pues otras formas, o tal vez porque buscaron otras formas y no se logró nada, al final a través de la fuerza es lo que quieren lograr, no es cambiar el mundo. Pero en el caso de Perfidia, a mí realmente no me cuadró mucho cuál era su objetivo, ¿no? Porque si tú crees en una causa y tienes un equipo y los proteges y vas tipo tratando de proteger también, sacar, ¿no? Salvar la vida de los inmigrantes y cosas por el estilo, tú no entregas a tu gente por inmunidad. Y sobre todo porque dentro de tu gente está tu esposo y tu hija recién nacida. ¿Tú qué harías en un momento en donde la vida o la muerte? Por eso yo decía, esto parece un manual de supervivencia, la película, porque es, si no hablas, te torturo, te mato, te desaparezco. O sea, sí, pero en ese caso no huyo cuando las cosas, o sea, sabiendo las consecuencias. O sea, era una mujer muy impulsiva y que al final no pensaba. Creo que era muy esa del es una momento. buena característica, ¿no? Porque la impulsividad nunca lleva a las personas a pensar. La impulsividad es el acting. Y después que pasó algo y dices, uy, ya la fregué, ¿ahora qué hago? ¿No? Sí, no, y aparte porque me queda claro, al menos como hemos visto en la historia, que una persona, si no tiene un grupo que lo respalde, no puede empezar una revolución. Así de simple, ¿no? Entonces, sola que iba a empezar. Y sobre todo, ya traicionando a todo el mundo. O sea, ¿de dónde iba a sacar contacto? Su familia no le iba a apoyar porque ya había traicionado. Exacto. A todos. Y sobre todo a las personas que más ama. O sea, porque digamos, creo que esto de traicionar a los que más amas también es como una metáfora de cómo los estados o los gobiernos buscan fragmentar, ¿no? Fragmentar el vínculo familiar. Por eso yo decía, parece un manual en donde en una sociedad que ya controla todo, quiere meterse en la vida privada y en los afectos, porque un acto de resistencia a la revolución, dicen estos autores, es también el hecho de cuidar los legados familiares o los vínculos. Claro. El vínculo de amor, el vínculo, ¿no? La relación madre-hija, padre-hijo, en este caso padre-hija, creo que es la metáfora de cómo debemos preservar los vínculos como una manera en donde nada pueda controlarme, nada pueda influirme, nada pueda, ¿no? fragmentarme. Claro. Y algo que también me pasó con respecto pues a Perfidia es el hecho de cómo somos ahorita a través de las redes sociales cuando pasa algo político, cuando pasa algo que genere controversia o polémica. Somos o sea, hay gente que son primeritos para dar su opinión, no para demostrar su apoyo o estar en contra de algo, pero en su vida diaria es como no va más allá, ¿no es cierto? Son estos revolucionarios de sillón. Son revolucionarios de sillón, ¿no? Vendría a ser el revolucionario performativo en este caso, ¿no? Porque realmente no hay nada más allá que demostrar que sí estás de acuerdo o en desacuerdo, pero de ahí, más allá de eso, no haces más nada. No hay nada. Exacto, entonces yo creo que Perfidia podría representar un poco eso. Aparte que, o sea, en el guión a mí me queda muy corto ese personaje porque ¿desaparece tan rápido? Sí, o sea, es un personaje tan rico, pero yo digo, se nota que fue lo último que creó porque me dijiste, ya, me vas a dar una razón para que Bob sea
el personaje que es, ¿no? Para darle una historia finalmente a Bob, o sea, a Leonardo DiCaprio, y que brille. Pero Perfidia simplemente no tiene claro cuál es el objetivo de su revolución, nos hablan del linaje de revolucionarias y yo dije, maravilloso, me van a hablar sobre esta genética de esta herencia de las mujeres, que el óvulo que te tuvo tu mamá, lo tuvo tu abuela y tus ancestros. No sé si has escuchado eso. No, cuéntame. O sea, hace tiempo lo escuché, no, Sí. no lo volví a buscar, pero se dice que todos los Todas las óvulos, mujeres. claro, todas las mujeres, todos los óvulos están contenidos en una sola mujer que viene hace muchos, muchos años atrás. Entonces, Pero como, tiene lógica porque claro, y con esto del linaje tienes de... células de tu mamá y a la vez de tu abuela y tu tatarabuela y de tus ancestros de... Es como que estábamos destinadas a nacer y Ajá. nosotras estamos contenidas en cada mujer de la familia que apareció y que tenemos, ¿no? Atrás. Y dije, cuando dijeron linaje revolucionario de mujeres, yo dije, wow, me van a meter este tema, me encanta, porque ya le van a meter más fuerza a este personaje, pero claro, no, al fue final muy débil. desapareció muy rápido. Porque yo creo que también hay una sátira de las ideologías, ¿no? Sí. O sea, una sátira de las ideologías tanto desde el autoritarismo, ¿no? Que se plantea ahí, como de estos revolucionarios que han caído desilusionados porque las revoluciones de los años 60 terminaron en Nada. nada y Claro. en puro nihilismo, entonces ya nadie cree en nada, todos negamos todo Claro. y entonces no hay una claridad. Yo creo que entonces esta sensación que tenemos de perfidia de... Es que no me da nada, porque me da nada, la maternidad incluso fue una excusa al final. Porque ya cierra con la cartita y toda la vaina. Pero en realidad, si no hubiera ninguna carta, creo que me lo dejaban en el aire finalmente. O sea, lo de la maternidad y decir, prefiero mi inmunidad a ver a mi familia de nuevo, es A mí me como una impactó. revolución en la A sociedad. mí me impactó esa escena en donde ella se empieza a cuestionar cuando nace Willa, Ya, porque es el proceso de muchas mujeres que están entre la pugna de seguir trabajando, de seguir creciendo profesionalmente y de haber ya, están entre la decisión de si me quedo completamente a cuidar a esta criatura, a este bebé que me necesita y que demanda de mí 24/24, o ¿qué hago para seguirme desarrollando profesionalmente? Claro. ¿Por qué? Y entonces ahí entiendes un poco por qué se ha postergado también la maternidad. O sea, esa escena me conmocionó, me hizo replantear, me hizo preguntarme, claro, al final la revolución es de cada uno de estos personajes. Claro. La revolución de ella es qué tanto puedo ser madre y revolucionaria. Pero ella se sintió como eligiendo o revolucionaria o madre, negando una de las dos, cuando pudo haber sido las dos, y madre y revolucionaria. claro. Y abandona, se vuelve una madre, le llaman dentro de la teoría psicológica las madres abandónicas, en donde deja, ¿no? Es más, se cuestiona su autoestima, todo, o sea, ya la líder que claro. veías empieza a cuestionarse, entonces yo no soy importante, Se llena de y entonces él complejos, quiere ¿no? más a mi hija, y aparecen los celos, y aparece una autoestima totalmente pobre, y te das cuenta que la revolución es como los fuegos artificiales para sostener tal vez una identidad, una personalidad que no está sólida, Ujú. que está débil. Por eso también cuando ella es capturada es débil su accionar, Claro. ¿no? Aunque ahí la pregunta, ¿validaría su traición por su seguridad, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo en que haya traicionado por cuidar su vida? ¿Qué piensan, no? ¿Qué piensan Claro. las personas Para la que lupa. nos están viendo? Para la lupa, Para la ¿no? lupa. ¿Hasta ¿Fue dónde tiene que válida llegar la la traición revolución, ¿no? para poder sobrevivir, no? Claro. Y bueno, de acá tenemos ya con la traición de Perfidia, pasan 16 años, nos presentan a un Bob, pues que es un desastre, ¿no? Es un tipo inútil que con las justas ha sobrevivido. Sin ella no era nada. Sí, literalmente sin ella no era nada y lo vimos en los primeros minutos de la película cuando aparece Perfidia de ella le decía qué hacer. ¿Verdad? Perfidia tenía este hambre sexual, pero muy impulsivo. O sea, justo antes de detonar la bomba, ella estaba encima de Bob. Y eso me pareció muy... No sé tú qué opinas como para Yo agregarle a la pienso personalidad. que esa sexualidad es un... De control, dices.
¿Ya? Como para mantener el control de la situación. No, yo creo que lo ligo más con el deseo, ¿no? O sea, son dos personas, bueno, sobre todo ella, un personaje que efectivamente está peleando por ideales, está conectada con un deseo y la sexualidad le da vida, le da energía, ¿no? Porque tenían todo, ¿no? Tenían todo, estaban haciendo lo mejor en la revolución, estaban consiguiendo sus fines y bueno, hay que celebrarlo ¿con qué? Con lo placentero, ¿no? Ya después del estrés viene el placer, entonces creo que lo conecto más desde ese lado, ¿no? Aunque nunca fue después, siempre fue mientras explicaciones bueno, de la... la excitación, el éxtasis, ¿no? Es como metámonos un porro, como se dice, ¿no? O sea, digamos, es como la búsqueda de esas sensaciones al extremo, ¿no? Okay. Porque son personalidades que pueden ser también... bueno, no quiero tipificarlos, pero tienen rasgos, ¿no? De llevar todo al límite. Okay, claro. De llevar todo al límite. Entonces tienes que tener emociones sumamente al límite y el sexo es una de ellas. Claro. Y en este caso, French 75, podríamos decir que es un grupo liberador o una estructura de poder más. Es irónico también porque... al final, claro, cuando pasaba esto de los franceses del 75, French 75, yo decía, claro, acá también está todo lo que pasó en la Revolución Francesa, o sea, esos tres ideales, ¿no? Igualdad, fraternidad, libertad, pero trastocados al final, porque... Claro. ¿Dónde se ve todo eso en la trama de la película, ¿no? Entonces, creo que queda como un grupo, claro, con el ideal... Me recordaba mucho a los adolescentes, ¿no? Los adolescentes tenemos ideales de querer cambiar el mundo y realmente somos adolescentes. Me encanta. Pero los adolescentes tienen eso, ¿no? De querer cambiar el mundo, de rebelarse y se necesita eso para que puedan ellos adoptar su propia identidad. Claro. Así que no nos asustemos si un adolescente se revela, ¿no? Sobre todo o eso. Es revolucionario porque está afianzando sus propias ideas, su propio camino, persiguiendo sus propios sueños o deseos. Claro. El tema es que luego los padres actuamos como un eje de control estatal, ¿no? Que queremos dominarlos y que ellos más bien sean la prolongación de nuestros sueños y deseos, que claro. ya lo hemos hablado en otro capítulo. Así es. Pero que me trae también a colación a partir de toda de todo este control que se ve en los diferentes estamentos, ¿no? Que el Estado, el soldado que quiere ahí saber todo, claro. El grupo de los acompañantes del Adviento de la Navidad, que es también un eje de control, de supremacía. Claro, de la pureza blanca, ¿no? Que sí es una persona... Lunáticos totales todos. O sea, igual esa parte yo la sentí un poco como satirizando lo que realmente existe ahorita, ¿no? Que es esto de la pureza blanca, que somos superiores, ¿no? Muy... Creo que eran hijos de Aurora. Literalmente hablando, sí. Bien eugenésicos, Tienen que ir a ver el capítulo de la Virgen Por Roja favor, versus Frankenstein en para Sapiens, ¿qué nos pasa? Así es, para que YouTube. puedan entender este universo. Volviendo a Ferguson, a Bob, este hombre que con las justas pudo criar a su hija, también de alguna manera intentó controlarla con respecto a su pasado, ¿no? ¿Quién es su madre? Le dijo que murió como una heroína. ¿Qué hace? Si no puede tener teléfono, no puede comunicarse con nadie, porque ya habíamos hablado que era un hombre paranoico y encima alcohólico, y es por eso que también pierdes este respeto que le puedes generar a tu hija, pero si eres un don nadie que ni siquiera puede valerse por sí mismo, pero y ella un buen tiene vínculo. No, ella estaba... Yo creo que sí, porque ella estaba enojada de tener que cuidarlo todo el tiempo. Claro, o sea, ella dijo, aquí ¿cuál es el papel que estamos cumpliendo finalmente? A eso me refiero. O sea, si bien es cierto, los papeles están inversos, porque, ¿inversos en qué sentido? Ella no es la adulta. Claro. El adulto es Bob, pero ella, como dices tú, lo tiene que cuidar. Uh-huh. Pero el tema, yo rescato ahí el tema del cuidado, porque si hay algo que te deja entrever también esta película, es que si los sistemas institucionales se cayeron todos y ya no crees en nadie, en lo único que tú vas a mirar es en tu pequeña comunidad en donde hay lazos afectivos o de cuidado y protección. Y en este caso, porque
Huila se pudo haber escapado de la casa harta de ese viejo panzón que está ahí tirado. Pero había algo del vínculo, por eso ella lo quiere cuidar. Yo creo que es más responsabilidad de Huila. Sí. O sea, absolutamente. Yo creo que es y aparte que si tú ves que estás amarrada a alguien que no puedes abandonar siendo tan joven, que ni siquiera deja que te comuniques y que te permite ir a clases de karate, si no me equivoco, que era con el sensei. Se vuelve un padre controlador. Exacto, o sea, a eso es a lo que voy. Y lamentablemente, como consecuencia de esta relación, es que ella lo engaña y le dice que sí tiene un teléfono. Por eso digo, no sé qué tanto quería a su padre o simplemente estaba harta y cumplía lo que tenía que cumplir. Estas dinámicas son muy... es una dinámica común, diría yo. Ya. Pero, a ver, me ha traído a la cabeza una familia que yo acompañaba. Okay. En donde la niña estaba diagnosticada con XX, la habían mandado, ¿no?, al psiquiatra, una jovencita de 16 años. Sí. Y los papás... Full control, le quitaban, por ejemplo, no querían que esté pegada a las redes y le quitaban, a las 10 de la noche ella tenía la obligación de hacer las tareas, puertas abiertas, no podía cerrar la puerta, puertas abiertas, y la mamá tenía que vigilar, ¿no?, si estaba haciendo la tarea o no, y a las 10 de la noche, ¡plup!, le bajaban el wifi, le bajaban ya el router, se lo desconectaban, y la niña entraba en crisis total porque... Ella decía que tenía que estudiar, que era la única que no estaba conectada con las amigas para pasarse las tareas, y era una guerra de padre y señor mío, y sobre todo una mala relación ahí con la mamá, la mamá era muy sobreprotectora y controladora. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que efectivamente Bob, ¿no?, podría estar ejerciendo este adulto muy controlador, y de todas maneras va a generar un rechazo en Huila, su hija, pero es curioso porque se despierta el amor-odio, o sea, ¿no? Amor-odio, o sea, te odio, mamá, ¿por qué me controlas? O papá, ¿no? Pero estoy ahí, ¿no? Pero te necesito, ¿no? Eso se da en las dinámicas, ¿no?, familiares. Entonces, sí, los chicos que son muy controlados tienden a engañar, tienden a sacarle la vuelta al sistema, como hacemos todos. O sea, esto que se da en micro, en la familia, es lo que se da en macro. Un sistema muy controlador, que te anda viendo qué cuentas tienes, cómo haces, a ver si pagaste tus tributos, poniendo un ejemplo, claro, le sacas la vuelta al sistema. Entonces, es lo que pasa abajo, pasa arriba. Se refleja. ¿No? Se refleja. Sí, bueno. ¿Pero sí. crees tú que Bob era un héroe como padre? No. O sea, ya. Yo, negando todo, yo te detesto, Bob. No lo detesto, es broma. Te cae mal. Me cae pésimo. ¿Por qué te cae ¿sabes mal? qué me parece? No sé, a veces cuando tratas de tomar una responsabilidad, pero lo haces a medias, o eres muy inútil para hacerlo, pero no pides ayuda, me desesperan ese tipo de personas. Y en este caso, él estaba absolutamente solo. Pero si estás absolutamente solo y tu hija ya creció, entonces no le creas una mentira para que realmente ella sea consciente del peligro que está viviendo. Entonces, la falta de comunicación es lo que a mí me desespera. Obviamente, si hubiera falta de comunicación y todo sería normal, no existiría la película, ¿no? Pero siento que a veces es muy evidente, y ahorita que lo comentas es algo que pasa todo el tiempo entre adolescentes, padres. Pero él tiene un problema, su propia revolución. Su propia revolución efectivamente es, bueno, yo era un revolucionario, mi sentido de vida era perfidia, esta mujer me engañó, me dejó, aparte que el hijo no era de él. Bueno, hija no sabe, ¿no? Nunca se entera en la película. Nunca se entera, los que nos enteramos somos los espectadores. Sí. Pero bueno, me engaña, me abandona con una bebé, que eso en algunos padres de familia varones, cuando yo escucho que la mujer se va de la casa, es una cosa, es un dolor es algo que no pueden perdonar en algunos varones, fuertísimo. Entonces, bueno, con todo esto, ¿y quién soy yo? ¿No? Un vacío existencial. Entonces mis refugios son el alcohol, las drogas, y sentado ahí como un gordo panzón, ¿no? En bata, después de haber sido pues este revolucionario, ¿no?, que iba con ella al inicio de la película. Entonces te das cuenta que él también tiene su propia carencia. Sin embargo, el director dice que él efectivamente lo que trató de hacer con Bob es
un héroe porque al final él va y la busca, o sea, él no se queda. La batalla, él se enfrenta a sus propios demonios y su propia revolución personal para ir en busca de su hija, ¿no? Y no perder la esperanza de encontrarla. Claro. O sea, creo que Bob tiene tiene revoluciones en dos momentos críticos de su vida. Excelente. Y sí. empujado sobre todo por la situación, que vendría a ser cuando decide encargarse de su hija bebé, y llevársela donde sea y poder sobrevivir y lograrlo durante 16 años a pesar de todo. Y la segunda es cuando realmente se entera que su hija ha desaparecido y que como consecuencia de perfidia, que es un fantasma que nunca lo va a dejar tranquilo, y sobre todo porque ha construido una vida en base a mentiras para su hija, ¿cómo le explicas? Chica, corres peligro porque realmente... Éramos unos locos de atar. Claro, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde empieza la segunda revolución de Bob. Lo hace muy mal. Lo hace terrible porque Bob nunca se leyó los manuales, no se acordaba ninguna contraseña, ningún código, para ponerse en contacto con su gente que ni siquiera sabía que todavía permanecía, pues... vigilante, ¿no? Pero sí le había dado pautas a Willa de qué cosa debería hacer si es que alguien le decía ciertas frases. Entonces, eso es lo que a mí me molesta de Bob, que hace las cosas a medias. No le dice corres peligro, pero por si acaso si te presentan con esta frase, corres peligro. Bueno. ¿Qué podría haber hecho él, no? Bueno, porque él trata de borrar la historia y el pasado. Entonces está como atrapado también de cómo hago para que mi hija no se... Porque eso también se piensa, ¿no? No le digo, le voy a mentir para no causarle un gran dolor. Claro, ¿no? Y aparte, si venía de mujeres revolucionarias que nos habían pintado, Willa podría haber seguido este camino de la revolución de su madre, así sea... Claro, ella estaba recibiendo de todas maneras un legado, ¿no? Y te das cuenta que cuando está entrenando con el sensei, ella está muy enojada. O sea, guarda mucho rencor. Por eso te digo, no sé qué tanta la relación con su padre era de muy amor, sino porque realmente tú la veías conteniendo esto de enojo. De enojo de saber que hay algo que no está bien, y el sensei todavía le dice, no estás respirando, no estás haciendo todo, pero no estás respirando. Entonces no sé cómo lo ves tú. A mí me parece que es el hecho de que ella no podía ser ella. Porque ella inconscientemente también hay un legado familiar que, ¿no? Dos padres locos, revolucionarios, no conoce, ¿no? Está engañada con una historia de una madre heroína y más la dinámica de este padre que no la deja ser ni hacer porque no entiende. Claro, no pertenece. ¿no ella tiene su propia revolución, entonces también, ¿no? Sobre, bueno, yo quiero ser más libre porque papá no confía en mí, o sea, está enfrentándose a un padre efectivamente desconfiado del sistema, desconfiado de la gente. Claro. En la escena donde ella se va a bailar con los amigos, cuestiona quién era tal y los amenaza a los chicos como diciendo cuiden a mi hija, ¿no? Claro. Bueno, es lo que haría cualquier papá que no conoce a los amigos. Bueno, pero como él andaba sentado, como no él tenía era formas. paranoico sobre todo, ¿no? Sí, totalmente. Como estaba o sea, todo el tiempo pensando en que le iba a pasar algo a su hija. Bueno, por la historia también claro. que él traía, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí como que la chica que se logra en los sistemas familiares, ¿no? Hay un proceso de diferenciación que tienen que hacer los hijos para no quedarse atrapados en ese triángulo madre, padre, hijo, ¿ya? Si no queda como triangulado ahí, y esa triangulación es sumamente perjudicial para la salud de los hijos porque no desarrollan, no crecen, no se impulsan a salir, se quedan atrapaditos en el nido, digamos. Entonces, aquí me parece que Willa efectivamente logra, con su forma de ser, porque ella tenía escondido un teléfono. Sí, claro. O sea, ella busca sus formas de ser ella, ¿no? Cuando sale con estos amigos, cuando va al karate, cuando se va a bailar, etcétera. Entonces ella logra diferenciarse de estos padres locos, el paranoico y la madre abandónica, y empieza a ella a encontrarse con ella misma. Y se ve y se revela más cuando, bueno, ya pues se escapa, ¿no? Se escapa porque está en peligro, ¿no? Claro, se encuentra con una de los miembros de French 75 que era amiga de la madre. Perfidia,
y que sabía, que creo que la había cuidado cuando era pequeña también, Sí. entonces había generado un vínculo y lo único que podía deberle, digamos, a Bob y tal vez en nombre de la amistad que alguna vez tuvo con Perfidia, pues la ayuda, ¿no? Y aparte porque, claro, lo está buscando el loco coronel, Lockjaw. Antes de seguir con Willa, porque claro, Willa tiene todo este tema de escapatoria gracias a la amiga, que no me acuerdo el nombre, ella, claro, esconde el teléfono a pesar de que le dijeron que era peligroso que lo tenga. Y desobedece. Y al mismo tiempo vemos que su padre necesita ayuda. Y a la persona que recurre es al sensei. El sensei siento que es el mejor personaje del mundo mundial de esta película. Sí. Qué gran personaje, y sobre todo aquí nos demuestran que las revoluciones no tienen que ser a gritos, a bombazos, así estridentes, sino es una revolución interna. Él llevando a todos los grupos de inmigrantes que se hospedaban en el edificio en donde hacía clases Sumamente de karate. Sumamente organizado. Exacto. Pausados. Y dándole la mano a todo el mundo, conociendo el nombre de todas las personas, y a pesar de que Bob traiga el peligro a su casa, literalmente le abre las puertas y le dice: no, estoy equivocada, no es en el mismo edificio de karate, sino es en su casa, en donde tienen lo a los lleva a su inmigrantes. casa. Así es. Y tenía unos escondites ahí, todos los Unos inmigrantes túneles y todo. estaban ahí. Así es, entonces, a pesar de todo, le da la mano a Bob, porque tiene, o sea, por su alumna, ¿no? Que vendría a ser Willa, y ahí es donde tú dices, ala, con toda la responsabilidad que tú tienes de cuidar a los grupos de inmigrantes, porque la migración le estaba cayendo encima, tienes tiempo para ayudar a esta persona que no que también puede, es un inmigrante. que también es un inmigrante, y Bob lo único que hace es pelearse por el teléfono por no saber la hora. Lo odio tanto. Por no saber la contraseña. La contraseña, el es código, lo que tú ¿no? harías cuando llamas a los servicios telefónicos y te dicen número 1, número 2, número 4. Ya cállate. Muy humano es esa parte, ¿no? Sí, es humana, pero muy claro, cotidiana también. Muy cotidiana, que realmente en el ritmo de la película lo que más hace es estresarte, porque todo está 1, 2, 3, 4, sigue, y te estancas, ¿no? Te estancas con Bob. Y sobre todo porque decide como insultar a la persona que que no lo quiere ayudar, no quiere ser humano con él, y decirle realmente cómo podía ayudar para encontrar a su hija, ¿no? Hasta que uno de los French 75 que estaba en su época lo reconoce y le dice: amigo, él es un héroe, por favor, dale la información. Entonces ya resuelve ese tema. Se va, el sensei le dice: vete con los chicos, skate, vete por aire, salta a los edificios. Claro, nadie le dijo nada, pero se ve la pesadez de su edad, de alguien sedentario. De alguien sedentario. Y de con alguien lagunas mentales, porque con la adicción ya había perdido memoria. Y que no había, o sea, que era súper paranoico, pero no había hecho nada por mantenerse realmente activo durante ese tiempo. Pero es que era un para hombre prepararse. sin sentido de vida. Yo creo que el sentido se le despierta en ese momento. Cuando no encuentra a su hija. Ahí se le remueve todo y dice: no, yo esto la tengo que encontrar. Claro. Porque es su sentido. Y lo que claro, tú lo ves tratando de saltar los muros, luego se sube y baja la escalera, y ya cuando los chicos saltan, y yo creo que este hombre no se dio el tiempo de ver qué tan lejos era, ¿no? el hueco que había entre los edificios, que cae en el árbol, se rompe todo, y ahí obviamente lo retiene la policía. Lo que me encanta es que cuando lo retienen, se hace pasar por loco, y la persona que lo atiende era parte de toda esta red de inmigrantes que están haciendo actos de resistencia. Exacto, junto al sensei. O sea, el sensei llama porque, claro, los chicos le dicen: oye, se cayó, yo tengo el arma, tengo las cosas, así que no te preocupes por tus cosas, pero ¿qué hacemos, no? Él va, hace unas llamadas y lo rescata. Y yo, basta de la ayuda de guión para Bob, estoy harta. Dice Foucault y Deleuze que frente a los mecanismos de control, los actos de resistencia, ¿no? Le llaman líneas de fuga, son los únicos que podrían darte una vivencia más saludable, más sana, claro. ¿no? Entonces,
yo me preguntaba, y bueno, ¿y cuáles son los actos de resistencia sin caer en revoluciones? Así ¿no? es. Entonces, aquí, por ejemplo, la comunidad que está organizada, que es solidaria, que es cooperativa, esta gran red que está funcionando a favor de los más débiles, digamos así, Sí. los inmigrantes y el mismo Bob, es un acto de resistencia. El arte, la música es un acto de resistencia. Como lo habíamos visto en la película anterior. Como lo hemos visto en la película anterior. El tener tus claves protegidas es un acto de resistencia. El ahorrar, el juntarte con otros, o sea, hay espacios, ¿no? La recreación, el contarte, el irte y conversar con una amiga, un café, donde el Estado no pueda tener acceso ni por las redes, claro, ni por la vigilancia, son actos de resistencia que no necesariamente son la revolución que nos plantea la película, ¿no? La importancia de los vínculos, ¿no? Porque el hombre estaba absolutamente solo. Esa es la trama de la película, rescatar el vínculo. Mira, acá justo hay un libro que se llama El amor que nos cura, de Boris Cyrulnik. Me encanta porque efectivamente el amor, lo he dicho en otro podcast, creo que es un acto de resistencia terapéutico, ¿no? Absolutamente. Y aquí también vemos al sensei, pues, que se come toda la película ayudando a Bob. Lo lleva hasta cierta parte porque ya descubren dónde está ubicada Willa. Willa. Le habían llevado una especie de monjas que sembraban marihuana. Sí. Random, Otra vez, random. la satirización de las instituciones. Sí. Una institución religiosa sembrando marihuana y fumando la marihuana. Claro. O sea, yo decía, ¿estas otro son tipo monjas de o qué son? resistencia, ¿no? Y aparte Otro porque tipo de también... resistencia, exactamente. Claro, aparte porque el Estado y la religión siempre han convivido juntos, entonces Así es. ninguno se mete en el camino del otro, pero ya cuando las cosas son muy sospechosas es cuando empieza a temblar, ¿no? Así es. Y aquí es donde Willa realmente conoce la historia de su madre, que fue una rata, ¿no? Rats, le dicen en Estados Unidos, por haber traicionado a toda su gente. ¿Y cuál era la consecuencia de esa traición? Es que la estaban buscando a ella y querían simplemente, pues, desaparecerla. También en ese transcurso vemos que el coronel, que había estado obsesionada con perfidia, que la ayuda a liberarse, pues, de una sentencia. de una que le había caído. sentencia, traicionando a toda su gente, y aparte que también la quería tener controlada en su casa. ¿Te acuerdas cuando rompe la puerta para poder Sí. encontrarla porque la mujer no le quería abrir la Se puerta? escapó ella. Ella se escapa, ahí es donde huye. Él se siente, pues, traicionado también, pero tiene una citación para ser parte de estos Christmas. Monstruoso el cuestionario. Monstruoso Horrible. el cuestionario, que yo me apunté todas las preguntas. Por favor, tienes que decirlas. El coronel Steve Lovejoy es el padre de una hija de raza mixta. Ya, perfecto. Pero no, ¿es usted? No, le dice, no, ¿es usted diabético? No, esa pregunta de diabético es la pregunta que le hacen a Bob, la enfermera, como para claro, para "Usted decirle tiene que se vaya". irse". No, pero le preguntan, ¿usted alguna vez ha tenido una relación interracial? Fuerte. No. ¿Usted tiene deudas en los bancos? No. ¿Usted, no sé, es judío? ¿Es de origen judío o es de origen americano? ¿Es judío de origen americano o es americano? No, puro, o sea, la raza pura. O sea, yo escuchaba esas preguntas y yo decía, estos efectivamente están lunáticos, creyéndose la raza pura, ¿no? Y diciéndole a él que si él, ¿no? Realmente cumplía con todos los requisitos, podía ser parte del grupo, ¿no? De un grupo que amasa mucho dinero y que toma las decisiones y no en son el país, inteligentes, ¿no? ¿ah? No, ni sabios. Por supuesto que no, por supuesto pero que nunca te va a faltar fama, poder, mujeres, dinero, ¿no? El poder vas a tener todo en su máxima expresión. Así es. Entonces, ¿por qué este hombre decide buscar a Willa? Para borrar los rastros, pues. Claro, porque como había, pues, se había sobrepasado con perfidia, por decirlo menos, pues hay un fruto de eso. Y él lo que quiere saber es si esa chica es su hija. Entonces va, ¿no? La persigue por todas partes hasta llegar a esta especie de convento en donde están las monjas y agarran a todas, ¿no? Porque todas finalmente habían pertenecido, claro, él pues, ya sabía que a ahí la estaba. revolución. Y sobre todo a la amiga.
y se la lleva, ¿no? La trata de hacer confesar igual. Claro, le dice, igual tu destino va a ser la cárcel, o sea... Así que habla. Claro, o te desvivimos o la cárcel, pero tienes que hablar. Y el coronel se lleva a Willa, ¿no? Le mete el hisopo, le hace el hisopado, él también lo hace para poder ver las pruebas de si realmente compartían esto, ¿no? En todo ese tiempo, él le pregunta cómo está, cuál es su nombre, ¿no? ¿Qué edad tiene? Se ve que de alguna manera está incómodo, pero también como que... Curioso. Trata de, claro, de tener, no sé si una conexión, pero sí al menos de matar el tiempo, pero con alguien que estás secuestrando y estás obligando y vas a acabar con la vida de todas las personas que le han tratado de ayudar. Entonces es esta cosa que es tan contraria en todo sentido, porque en realidad creo que el personaje del coronel todo el tiempo es de cosas diferentes, ¿no? Es como, las amo, las quiero poseer, pero también las niego. Entonces, quiero pertenecer a este grupo de hombres de raza pura, pero tengo un tema ahí, entonces voy a tratar de solucionarlo. Una falta de identidad, es un ser también débil, obediente, rígido, tal cual. Básico, diríamos, que solo cumple órdenes. Que solo... También. No, y ¿sabes qué? Que también, como él, claro, tenía un puesto muy importante en el ejército, cambia todos los planes para buscar a su hija y es así como el grupo se entera, claro, se entera que tiene ahí sus cosas, ¿no? Entonces ya él le dice, ¿no? Si la línea se pone totalmente recta, tienes problemas y tengo que acabar con tu vida, pero si sale como que en diferentes niveles, puedes te salvas, ¿no? Claro. Claro, y ella también está todo este tiempo en la búsqueda de pertenencia, de literalmente a dónde pertenezco, quién soy, quién es mi familia, quién es mi madre, y saber que el hombre que te cuidó durante 16 años y se hizo cargo de ti no es tu papá, y encima que tú los has estado cuidando todo este tiempo, y que todo es una mentira, porque todo, o sea, toda esa bomba se la arrojan. Muy esa escena. Sí, porque ella también fue como, bueno, voy a tratar de salirme de acá, pero... Muy light. Sí, o sea, sí me faltó esa tensión de cuando descubres una mentira tan grande de tu historia personal. Claro, porque con la madre también, ¿no? O sea, siento que en la película también no dejó... Hay muchas cosas a las que le faltó profundidad. Cuando Willa se entera que su mamá era una rata, cuando se entera que su padre no es su padre, claro. Y que el tipo que... Claro, porque también le pregunta, ¿amaste a mi madre o...? No, creo que no puedo decir la palabra con B, pero bueno, o le hiciste, o la obligaste a hacerlo, ¿no? Y él le dice, yo amé a tu madre. Y ella como... Es que esa pregunta siento que no sé si alguien que no ha tenido cerca a su madre la haría. Más allá de... O sea, no es lo primero que se te ocurre. Yo creo que lo primero es... Ahí se nota que la ficción es la ficción, porque sí, o sea, los cuadros que tú ves cuando alguien descubre que no es tu padre o tu madre es de una revolución total. O por último te quedas en shock, Te quedas en shock, o te deprimes, o rabias, o increpas, o haces un acting que no puedes predecir, ¿no? Sí. Pero acá era todo muy, muy bueno, pues, no sé, ella... Claro, continuamos con esto para acabar la película. Se sentía muy así. Y en todo este lapso de tiempo, cuando ya se la está llevando a Willa, llega Bob y empieza a dispararles y no llega a rescatarla, ¿no? Porque se la lleva. Claro, se la lleva. El coronel se la lleva. Hay una persecución ahí. Hay una persecución. Bob llega muy tarde. Bob llega tarde a todas partes todo el tiempo. Y ya el coronel la entrega a otra persona más y para que ya acaben con su vida, ¿no? Y a mí lo que me pareció también muy ayuda de guión es este policía que no quería llevársela, pero al final lo hace y luego le da remordimiento, entra, acaba con la vida de todos y Willa puede irse. A mí me aparece la escena de Blancanieves cuando alguien le perdona la vida, ¿no? Sí. ¿No? Sí, no me mate. Ya, escápate. Sí, exacto. Y él termina sacrificando su vida. Porque yo creo que creo que es alguien que se identifica, ¿no? Con la vulnerabilidad de una joven adolescente mirando a un loco de Atar que era el coronel.
Entonces, bueno, él se la juega también y pierde la vida, este hombre que ayuda, ¿no? Y lo que me parece chévere es que después, ya cuando está regresando el coronel por haberse deshecho de su paquete, aparece uno de los del grupo, porque ya... Del club de los acompañantes del Adviento de la Navidad. Así es. Como no cumple con los requisitos, tienen que acabar con su vida, porque encima les había mentido, ¿no? Así que le dispara en la cara y hay un accidente, se ¿no? muere. Y aparentemente. Y bueno, y aparece Bob, ¿no? Ve que su hija no está ahí, va a buscarla. Pero este tipo del grupo también va a buscar a Willa porque también tiene que acabar con ese vínculo, pues, que hubo, ¿no? Que yo dije, igual innecesario porque... Fragmentar ese vínculo familiar que estorba y que racialmente es la plaga. Exacto, ¿no? era más como un motivo para acabar con lo que cree que es inmundicia en el mundo. O sea, eso es lo que yo creo. Es que estas ideologías, ¿no? pueden convertirse efectivamente en una trampa narcisista, sí, totalmente, en donde te olvidas, ¿no? Te olvidas de las necesidades realmente de los que amas o de los que conviven contigo. Entonces creo que la película te pone a pensar que ningún extremo radical, ya sea los autoritarios, o ya sea los revolucionarios que quieren la igualdad, la equidad y la fraternidad, en extremos, al final lo único que hacen es destruir los sistemas. Y ahí es donde la película creo que nos hace pensar, ¿no? De cómo vivir cada batalla desde lo personal hasta lo familiar y lo social, pero desde estos actos de resistencia que yo te decía. Claro. Que son actos en donde el Estado no puede controlar o las redes no pueden controlar, ¿no? Sí, y bueno, ya para acabar la película, Willa pues sigue siendo perseguida por este hombre, inteligentemente se esconde en una de las curvas, hace que se pueda chocar para poder dispararle y acabar con su vida. Y aquí es cuando por fin llega Bob. Y ahora entendemos por qué se llama una batalla tras otra, porque finalmente él llega a la última batalla, a la que vendría a ser la última batalla de la película. Y... no, él no acaba con la vida, ella le dispara. Y ella le dispara ella le dispara y él llega de la solo... compañía esta. Exacto, llega para decirle que su papá que ya está salvo de cualquier peligro y se van a ir, ¿no? Pero ella ahí... también le pregunta, ¿no? Cumple con el legado familiar, ¿no? De mujeres revolucionarias. De mujer revolucionaria, ¿no? Ella creo que nunca en su vida pensó agarrar un arma y matar. Pero bueno, los legados familiares, cuando no se resuelven los conflictos o no se hablan y se quedan en secreto en una generación, la otra termina por liberarlos. Y creo que en esa escena ella libera, ¿no? Este secreto que tenían sus padres. Sí. ¿No? Ahora, dice, la batalla no termina nunca, pero el simple hecho de no rendirnos es lo que nos mantiene humanos. Sería una reflexión de esta película. Totalmente. ¿No? Que vendría a ser pequeñas revoluciones, pero en tu día a día, ¿no? Exactamente, en tu día a día y desde las cosas más cotidianas, ¿no? En un mundo de control total, el afecto es el único lugar donde el algoritmo, por ejemplo, o las sociedades de control no pueden ingresar. Exacto. Y lo otro es, yo dejo una pregunta para Lupa. ¿Quién creen que es el personaje más sano mentalmente en este caos? Puedo responder. ¿Es Perfidia? ¿Es Bob? ¿Es Willa? ¿Es el sensei? ¿Ah? ¿Quién es? Y la otra es, ¿creen que Perfidia realmente es una traidora o víctima del sistema? Uy, qué fuerte. Es una traidora. Es una traidora. Pero la película también nos vuelve a decir, como una reflexión, que la verdadera batalla no es contra el gobierno, sino es el conservar el vínculo familiar y la capacidad de amar. Ay, me encanta. O sea, igual siento que cada día, sobrevivir a cada día, sobre todo lo que estamos viviendo, si eres de Perú puedes entender a qué me refiero. Igual todo el mundo está convulsionado en estos momentos, pero creo que intentar sobrevivir, sobrellevar las cosas, es una pequeña revolución que hacemos, ¿no? Personalmente. Es un acto de resistencia. Es un acto de Vivir resistencia. en estos tiempos de convulsión y de locura es un acto de resistencia. Vivir bien. Vivir bien. Y yo les dejo una pregunta a todos los que se han quedado hasta el final. Es, ¿qué tan lejos va tu revolución o las batallas que lidias día a día? Para ir leyéndolos. Así que nada, hemos estado con el tiempo justo. Los chicos
estaban hartos. Desesperados de Desesperados nuestra por irnos, conversación. sí, Pero estábamos en- síganos en nuestras redes, por favor, en Sapiens ¿Qué nos pasa? Así es. Estamos en Instagram, TikTok, YouTube. Todos los lunes salimos a las 7 con un nuevo capítulo. Exacto. Así que muchas gracias por estar aquí Gracias también. y ya nos vemos en una nueva edición. Adiós.